Pero de ahí a pensar o a decir que me voy a meter en un hospital a hacer guardia, a ver traumatizado, o sea, a pacientes de trauma, verga, son dos vainas distintas. Estoy en contra de la educación tradicional, clásica, pragmática, unidireccional, vertical, donde el docente es el que manda y o sea, yo estoy en contra de todo eso. No, pero es que esto es una metralleta también. Marico, esto está brutal. Yo quería ya el episodio con Máximo porque hay demasiadas vainas. Esta es la salsa de verdad, así que... Ok, sean bienvenidos todos a un episodio nuevo de Orto Show. Aquí quien les habla, José Pelayo, y hoy tenemos un invitado especial, Danielito, con nosotros, que es experto en cirugía bucomaxilofacial. Y bueno, voy a dejar que él hable por sí solo, porque justamente antes de entrar a grabar estábamos discutiendo que él ha hecho tantas cosas que sería difícil hacerlo por él, su propia introducción. Bienvenido Jorge, bienvenido Daniel, ¿cómo están esta noche de viernes que se calienta recién ahora? Bueno, muchísimas gracias chicos por la invitación, Daniel, José. De verdad para mí es un enorme placer poder estar aquí con ustedes y compartir un poquito acerca de lo que tanto nos gusta, como es en mi caso la cirugía, en de ustedes la ortodoncia, y que es un mundo que literalmente va de la mano y caminamos todos juntos por el bien de un paciente. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Hola, ¿cómo están todos los que nos escuchan? Aquí estoy con nuestro segundo invitado, Alex, lo estamos logrando. Estamos en una curva de aprendizaje antes de que empezara a grabar esto. Llevamos como una hora intentando conecta la vaina, conecta todo por aquí, que si el audio, que si la verga, pero bueno, estamos haciendo lo mejor que podemos para darle un resultado lo más cerca a lo chévere o a la perfección que se pueda. Estamos aquí con Jorge Agurto, que no es solo cirujano maxilofacial, con un montón de vainas que nos estaba explicando que nosotros desde nuestra ignorancia ortodóntica, Cheo preguntaba vainas y yo también sé que no sé qué mierda de faculty de lado, no sé. Vamos a dejar la discreción de Jorge si nos quiere explicar a profundidad eso, pero lo que quería decir es que no solo es Maxilo, sino que es uno de mis BFF aquí en la ciudad de Quito y no menos importante compañero de pickleball. Yo sé que la gente subestima un poco los deportes de raqueta pequeños porque el tenis todo el mundo le jala tanta bola al tenis, pero ya después de uno de cierta edad no puedes estar corriendo. No es que no puedes, es que no, o sea, si quieras no vas a llegar detrás de la pelota, entonces además de eso jugamos pickleball y estamos siempre en constante contacto. Que por lo menos por encimita, Jorge, estudiaste en la Universidad de Carabobo en Venezuela odontología. Sí, soy egresado de la Universidad de Carabobo en Valencia, Venezuela, como odontólogo. Hice mi especialidad en cirugía bucal y maxilofacial, también en Valencia, en la Universidad, perdón, en la ciudad hospitalaria Doctor Enrique Tejera. Y luego, bueno, también hice una especialidad en docencia para la educación superior e investigación, también en la Universidad de Carabobo. Y luego, por razones más que todo de estudio e investigación, empecé a hacer múltiples migraciones y obviamente a través de la Fundación AO tuve muchas oportunidades de formarme en algunos países como Brasil, Chile, Argentina, España, y ahora hago vida acá en Ecuador como profesor de posgrado. Actualmente solo soy profesor de posgrado en la actualidad, por decisión propia. Estamos recargando un poco de energía solo en el posgrado y espero en un futuro volver otra vez a pregrado, pero también soy faculty AO acá en el Ecuador y pertenezco soy miembro adjunto del Community and Development de AO de Latinoamérica, y hacemos muchas actividades de este tipo, básicamente educativas, donde hacemos webinars, hacemos un montón de cosas con speakers o internacionales, tanto de AO como también a veces invitados internacionales, y más o menos realizamos este tipo de eventos a nivel tanto el World como el Latinoamérica. Y bueno, también soy directivo de la Asociación Ecuatoriana de Cirugía Maxilofacial, y bueno, creo que con eso de momento es Huevona. Un suficiente. cuarto de podcast, ¿vale? Diciendo ese currículum, me joda. Escúchame algo, Jorgito, Sí, y cuéntame qué es el AO, porque para ¿Y qué es nosotros la faculty? Que es la asociación... misma pregunta que hizo Cheo antes de afuera de cámaras, que estoy seguro que quien nos faculty, escucha no claro, sabe qué la verga es. Fundación AO es una fundación
que tiene algunas ramas de la medicina, sobre todo el punto de vista, ahorita se divide en lo que es AO trauma, AO CMF, que es cráneo maxillofacial surgery, que es a lo que yo me presento ahorita. También está AO spine, que es de columna, y AO vet, ¿sí? También ahorita hay una nueva subdivisión de AO, que es la AO recon, que es la de articulaciones, que está Mierda. bastante reciente. Y básicamente es una fundación que tiene bastante tiempo, si no me equivoco, ahorita cumplió 60 años, que tiene sede en Davos, Suiza. Y para hacer el cuento largo corto, dicta de una forma u otra las reglas de cómo operar cirugía maxilofacial. Empezaron en una primera instancia con lo que es trauma facial y luego, bueno, fueron adaptándose, como toda la ciencia de la salud, fueron adaptándose a las diferentes técnicas, que si cirugía ortognática, cirugía reconstructiva, ¿sí? Articulación temporomandibular, que es una de las cosas a las que más me gusta y más me dedico. Y bueno, es reconocida, se divide en Norteamérica, Oceanía, Europa, Latinoamérica. Y bueno, ahorita desempeño uno de esos tres cargos que da para Latinoamérica en esa delegación. Cheo, tú que estás metido ahí en la vuelta, nosotros en ortodoncia tenemos algo así. O como quien rige las vainas son las revistas. En realidad me llama la atención justamente porque creo que eso lo discutimos en un capítulo anterior, Daniel, Ya. en el que la WFO justo dictamina las reglas de todos los posgrados de ortodoncia, que ni Mm, siempre, claro, son seguidas por estos mismos. Que de hecho mi proyecto del posgrado de ortodoncia de Paraguay justamente quería implementar todas y cada una de las reglas de los posgrados a nivel mundial, pero es algo que se torna un poco dependiente de muchas cosas para que sea posible, ¿no? al inicio. Y queremos hablar acerca, en este capítulo, de cómo es estudiar cirugía maxilofacial. Cómo es el proceso, qué se necesita para estudiar esta vaina, qué aptitudes o qué capacidades crees tú que debería tener un estudiante para estudiar esto, para meterse. Que yo estoy, por ejemplo, estudiando tercer año de odontología o me acabo de graduar y a mí siempre me ha encantado la cirugía, pero ¿será que soy útil o será que de verdad sirvo para esta vaina? O sea, de forma criolla. Y creo que, bueno, puedo empezar con un relato personal. A mí, cuando estudié odontología, me encantaba la cirugía. O sea, me parecía una vaina que te da como un rush de adrenalina rechísimo, como pica esa vaina y que empieza a salir sangre y todo el asunto. Y, ojo, cirugía simple, exodoncia simple, y aflojar el diente y que de repente te quede el diente en la mano y tú dices, qué bolas lo duro que soy. Pero de ahí a pensar o a decir que me voy a meter en un hospital a hacer guardia, a ver traumatizado, o sea, a pacientes de trauma, verga, son dos vainas distintas. ¿Cómo fue tu experiencia? O desde muy joven, hablo joven, desde muy inicios de la carrera ya lo tenías claro. Bueno, fíjate, Daniel, sí, súper interesante lo que dices, porque cada experiencia para cada estudiante es totalmente diferente, ¿no? A veces, incluso dependiendo de las experiencias previas que tengas o las experiencias de cómo vayas tú enfrentando el proceso de la cirugía, te estás llenando o de herramientas o de miedos. Y Total. también va muy de la mano la persona que quizás en ese momento te esté acompañando o haciendo esa tutoría del punto de vista en tu curva de aprendizaje. Va a depender mucho del tipo de experiencia que tú te lleves, ¿no? En mi caso particular fue bastante chistoso porque mi hermana es médico, tengo algunos tíos que son médicos, otorrinos, más que todo en el área a la que me dedico incluso en la actualidad. Y de verdad, incluso hasta por experiencia de pequeño, yo me quería hacer de una forma u otra médico. Eso era más que todo lo que yo quería hacer, ¿no? Ok. Pero porque siempre dicen que los cirujanos maxilofaciales por lo general son o médicos frustrados, lo que sea. Realmente no es. Marico, esa era una frase que tenía que anotar. No esa, ojo, te lo acabas de decir tú, no me lo Sí, dijiste tú. sí. Pero es que ser cirujano maxilofacial es demasiado cercano a ser médico. Sí, termina siendo un personal de la salud bastante híbrido o,
o un médico con muchas competencias odontológicas o un odontólogo con muchas competencias médicas. Exactamente, Entonces, totalmente. volviendo un poco al tema, yo realmente, gracias a Dios, no me considero un médico frustrado, ni mucho menos, porque fue decisión propia hacer lo que hice, pero básicamente yo iba a empezar en ese mundo y realmente mi hermana es médico, como les mencioné, y un día estaba yo como en cuarto año del colegio, algo así, ya preparándome para dar las pruebas, y mi hermana salió del turno del hospital, estaría como en cuarto año de medicina, algo así, y salió un día molesta del turno de guardia y me dijo, no estudies medicina, esto es demasiado complicado, no duerme y tal y qué sé yo. Y ella vivía en otra ciudad y estaba residenciada con dos chicas que estudiaban odontología. Y veía que las chicas, Bebiendo caña, bueno, seguramente veían a las chicas que quizás llegaban más temprano a su casa, podían disponer un poco más de de su bola. tiempo y tal. Y ella como que me lo vendió de esa forma, mira, mejor estudia odontología, no tienes que depender de una institución tan grande como un hospital o una clínica tan grande para Claro, hacer tu procedimiento. El dentista termina siendo de una forma u otra su propio jefe, gestiona sus horarios, no necesita mucho más que quizás su cubículo. Ojo, te estoy hablando de esto quizás hace 20 años atrás, ¿no? Ahorita esto claro. ha evolucionado de una forma meteórica, ¿no? Pero en su momento yo me quedé así como que odontología. Yo tenía una tía que falleció, que era dentista, y yo decía, pero como mi tía Iraida y tal, y me lo imaginé un poco como decir, ver bocas toda mi vida. Realmente esa fue Claro. mi primera reacción, imagínate, tenía yo 15, 16 años. Y mi hermana me acuerdo que me dice, bueno, si no te gusta, estudia cirugía maxilofacial. Y yo le dije, ¿qué es eso? Me dice, el cirujano maxilofacial es un dentista que hace odontología y luego se va a entrenar al hospital y resuelven fracturas de cara y todo esto. Te estoy hablando, insisto, hace 20 años no existía ni YouTube como para que tú te metieras a ver algún video referencial de algo. Pura cartelera. Pura, exactamente. Me empecé a buscar información y bueno, efectivamente habían documentaciones ya en el internet. Y yo dije, ¿y esto lo hacen los odontólogos que hacen cirugía maxilofacial? Sí. Me invitó un día a hacer guardia con ella en el hospital. Conocí a cirujano maxilofacial y yo dije, listo, voy a hacerme odontólogo para hacerme cirujano maxilofacial. Y esa fue mi entrada. Insisto, yo sé que quizás para mucha gente es diferente, es Claro, como lo van consiguiendo en el camino y está bien, no significa que porque a mí me tocó así, fue mi situación en mi momento. Y si te pones a ver, de una forma u otra, mi situación en su momento es más improvisada que el que va viendo en el camino, porque a mí me dijo mi hermana exacto. desde un punto de vista visceral que salió molesta de la guardia, ¿sí me Pero explico? me parece arrechísimo porque es como. ¿Ustedes se acuerdan de la película Efecto Mariposa? Sí, se acuerdan, ¿no? De Aston Kutcher. Claro, claro. Realmente no te voy a negar que no. O s- ¿Sabes cuál es? No. No, no. Claro, claro, O sea, claro. sí la he visto, O s- pero no recuerdo así 100% la película. esa película empieza con una frase que dice que si tú pudieras ir al pasado y cambias el aleteo de una mariposa, el presente fuese otra vaina. Imagínate que tu hermano no hubiese salido a recha ese día, tú capaz fuese, marico, cualquier vaina, periodoncista. O... No, quizá hubiese hecho medicina o no lo sé. Ah, porque estabas en cuarto año de bachillerato. Claro, estaba en cuarto año del Ay, de colegio. bola. Claro, pero... Y fíjate que ha hecho como una frase, marico, para que tú después de 20 años tú te acuerdes de ese momento, marico, porque realmente fue catársico. O sea, pues como que te Claro, dio como, como en el point. me acuerdo completito porque nosotros vivíamos en ese momento en Puerto Cabello, y que es una ciudad costera. Nos pasamos en la playa todos los días y obviamente mi hermana estaba en Valencia, ya donde está la Universidad de Carabobo. Pues de igual manera es egresada en la Universidad de Carabobo. Y literalmente llegó un fin de semana de posguardia que se iba para la playa, pero estaba tan cansada. O sea, literalmente tengo esa imagen precisa donde llegó, tiró lo que cargaba encima, lo tiró así en el mueble molesto y dijo, no, no, no vayas a Maldita estudiar sea la esta vaina, medicina. no vayas a estudiar esta vaina, definitivamente esto no es vida y tal. Pero hace un momento que lo hemos tenido todo en Claro. diferentes situaciones Y y en en diferentes todos, profesiones, toda exacto. mierda, Claro. totalmente. Jorge llegando con la tabla de surf y que... Sí. Sí. ¡Ey, ¡No estudias estudies esa Maxi, verga! huevón! No, imagínate, te Y digo, yo,
Me puedo quedar haciendo surf. Pero bueno, ahora imaginándose en Hawái, una mierda así, bueno, Ah, ahí está, pues. pero por eso te digo, son vainas. Y tú le dices a mi hermana, y te lo juro por Dios, la vi ahorita, pero ya se vive en España. Me dice, "Ay, como que de verdad, sí se acuerda que después obviamente ella me llevó con sus amigas, me las presentó y sus amigas me llevaron a la facultad de odontología y la facultad de odontología de la Universidad de Carabobo, o sea, al que no ha tenido la oportunidad de ir es, o sea, maravillosa, o sea, una facultad que tú la ves, jardines verdes, o sea, totalmente diferente a la gran mayoría quizás de las demás facultades. Tiene, tiene un cafetín espectacular y tal. Entonces tú decías, ¿y esto forma parte de la universidad? Entonces tú decías que era la mejor. Y bueno, y obviamente quizás un montón de cosas me decía también, me empezó a decir como que, mira, vas a ser el único hombre. Hay 30 Ah, mujeres por cada 4 hombres. cosas sociales de odontología en Venezuela. Quizás quien nos escucha del resto de Latinoamérica no entiende esta vaina, pero los que nos escuchan de Venezuela saben de lo que estamos hablando. Sí, Oye, tengo otra pregunta. Cheo, ¿estás bien? Sí, Sí, sí. te has cagado la risa ahí. Perfecto. No, te Este, cagas la risa. Que me vienen varias vainas a la memoria justo que él acaba de decir suéltalo, suéltalo. que, que coinciden mucho con nuestras historias, ¿no? Y volviendo en el pasado, quizás los tres aquí presentes tuvimos la bendición de estar rodeados de alguien que nos llevase de alguna forma Total. a un contacto directo con la salud y cómo podemos quizás cambiar vidas desde allí, desde ese punto, ¿no? Y eso claro que te llama demasiado la atención y eso claro que meche, que te perturba de alguna forma positiva Claro, para decidir qué realmente es lo que quieres estudiar, ¿no? Porque mamá total. odontólogo y vaina, tu papá también, y acaban siendo ilustres mestres que llegamos a seguir de alguna forma, ¿no? Arrechísimo. Y claro que la cirugía, como dice él, es un monstruo de siete cabezas, pero las siete cabezas yo me refiero a cómo le vas a entrar, ¿no? Y quizás como le entró él, ha sido poco común a cómo entra todo el mundo, ¿no? Que si, yo sí. me gradúo, paso a Pruebo. hacer, paso a hacer algunos cursitos de cirugía y voy entrando en ese mundo suave, este pana ya estaba claro, verga, atrasísimo, ¿sabes? Y que Entonces... esa claridad de cierto modo te da, ¿cómo decirlo? Como certeza o puntería de que eso es lo que quiero y allá Sí, voy. eso te iba a decir, o sea, realmente no existe nada escrito, no existe de verdad una fórmula divina para llegar al éxito o a conseguir tus logros realmente, ¿no? Eh, Incluso cada quien tiene sus tiempos y es totalmente respetable. E incluso una persona que se haya graduado después que yo o después de cualquier persona puede ser 100.000 veces más exitosa si se haya decidido después. Eso Claro, no es determinante para que una persona, número uno, consiga sus objetivos y número dos, sea igualmente impactante en la profesión o en la carrera como cualquiera, tal cual. o como que alguien haya tenido los objetivos claros anteriormente, ¿no? Pero sí te digo en ese caso particular y de igual manera tengo que agradecer a muchísimas personas porque quizás yo entré en ese camino, pero por lo menos, como te decía, mi tía que falleció, pues no tuve más acompañamiento por parte de ella y obviamente mi hermana se graduó y se va a España a hacer su especialización. Hasta el sol de hoy vive allá. Y en ese punto de vista, si tú no estás bien claro o no tienes una cabeza quizá bastante amoblada con lo que tú quieres hacer, te puedes perder. Claro. Y en ese aspecto también tuve personas sumamente importantes como compañeros de clase y compañeras de clase que de una forma u otra nos acompañaron, nos seguían diciendo, o de una forma indirecta no, nos seguían reforzando de forma positiva como decir, Jorge, Para mira, seguir síguenos, adelante. claro, síguenos explicando anatomía, porque obviamente anatomía como una ciencia básica, por mencionarte en primer año, quizás tú si quieres estudiar cirugía maxilofacial, es una asignatura que tú de entrada le inicias con mucho ahínco, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ujú. Y obviamente tú terminabas explicando, yo terminaba explicándole algunas. Y también en mi camino me conseguí un profesor, un tutor que quizás todo el mundo le tenía miedo, que es el doctor Oscar Mora, en Valencia, en la Universidad de Carabobo, que para mí es como mi segundo padre. O sea, él literalmente tomó a un niño con muchas ganas de ser cirujano, de querer comerse al mundo, que escuchaba rock, porque yo siempre he sido rockero así, con piercing y tal,
que normalmente eso a veces es un paradigma que a veces no va de la mano con nuestra profesión, pero él lo supo canalizar muy bien y tomó a esa persona y le dijo, mira, es por aquí, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y yo todos los días de mi vida le agradezco a él porque organizó literalmente como esa furia de que, bueno, ahora vamos a hacer esto y esto y esto, que a Pica veces aquí, pica allá. que si no lo tienes bien canalizado, a lo mejor te puedes perder en el primer fracaso. ¿Sí me explico? Oye, Jorge, una pregunta. ¿Qué tan difícil es entrar a un posgrado de cirugía maxilofacial? No, no solo por quizás por la experiencia que tienes en tu propia carrera, sino porque también sé que estás súper curtido y en contacto con otros posgrados, otras universidades, otros hospitales. Te digo, tengo un recuerdo muy vivido de algún momento que allá a nuestro humilde pueblo putativo, San Juan de los Morros, fueron a dar como charlas estudiantes de Maxilo, o no recuerdo si era un Maxilo, y te explicaba toda la vaina, todos los estudiantes así como que, wow, mira, mira cómo es un ser humano por dentro, la vaina así abierta, las tripas, la verga. Y recuerdo que al final, no sé si de manera de motivarte o de desmotivarte, decía, el posgrado, de hecho, te miento si recuerdo cuál de los posgrados de Maxilo en Venezuela fueron. En el posgrado cada no sé qué cuántos años entran cuatro. Y de esos cuatro, dos, uno es hijo del rector. Y el otro es sobrino del no sé qué mierda. Y los otros dos son los que entran por mérito y es el primer y segundo promedio. Entonces, por eso no sé si mi memoria lo modificó, pero sí recuerdo que esa vez yo decía, coño, entrar para esta vaina tú tienes que ser como el rey Arturo que sacó la piedra en la espada. O sea, es una mierda que es como una lotería muy arrecha de entrar. O sea, son muy exigentes y hay mucho de esto del famoso nepotismo, que también lo he escuchado y creo que sería tapar el sol con un dedo decir que no existe, de que yo soy amigo de esto, soy Sí. hijo de esto, y por eso entro. Entonces, ¿qué opinas acerca de eso? ¿O qué mensaje le podemos dejar a los estudiantes que están en esa vuelta? Mira, o sea, de verdad es una realidad del tamaño de una catedral, todo lo que estás mencionando, ¿no? Te puedo dar una realidad porque obviamente quizás mi realidad hace un tiempo atrás, así casi te puedo conversar hace más de 10 años, era totalmente diferente, ¿no? Sí existía, obviamente la oferta, por lo menos, te puedo hablar ahorita, tengo la bonita fortuna de conocer cómo funcionan todos los métodos o programas de residencia de cirugía maxilofacial en toda Latinoamérica, sobre todo Suramérica, que es a lo que estoy más habituado. Pero en mi momento, haciendo un énfasis en Venezuela, hace 12 años existían quizás eh, 4 programas a nivel nacional, ahorita hay muchos más, ¿sí? Pero de igual manera, como tú mencionas, entraban 3 personas por hospital al año. Y por lo general renunciaba uno, renunciaban dos. Y no es una sorpresa que definitivamente existe este tema del nepotismo y de personas que quizás no tengan el 100% de los méritos para estar, Exactamente. Las pero bueno, capacidades. definitivamente están, pero por lo general todo cae por su propio peso, ¿no? O sea, Total. o la persona termina renunciando, o la persona termina graduándose y no ejerciendo, o termina graduándose y siendo por lo general uno más, ¿no? Claro. Y te lo digo muy honestamente, ¿no? Pero en Latinoamérica la oferta cada vez se ha masificado más, no es una sorpresa que los estudios cada vez se han masificado muchísimo más. Hay más oferta académica, pues obviamente al existir más oferta académica de pregrado, hay mucha más oferta académica de posgrado. Eh, Estoy en acuerdo con la masificación, sobre todo desde el punto de vista educativo, pero sí pienso que en la actualidad sí deben existir ciertas reglas o mediciones dependiendo de la necesidad que quizás tenga la población en específica donde se van a formar o dirigir esos Totalmente. profesionales, ¿no? Eh, Quiero dejar ese punto de vista bien claro allí, ¿no? Pero volviendo al tema, sí hay múltiples ofertas a nivel nacional, incluso por lo menos en Venezuela han aumentado, en Venezuela solo son públicas
En Brasil hay múltiples modalidades de cómo tú puedes ser cirujano maxilofacial. José no me va a dejar mentir. Hay modalidades a través de universidades desde el punto de vista formal. Hay residencias formales asistenciales dentro de los hospitales o residencias a tiempo completo, que de igual manera están avaladas de una forma u otra, pero bueno, eso es harina de otro costal. Sí. En Argentina pasa un poco más lo mismo, tienes residencias o títulos dados por universidades y tienes también netamente los que te brindan los hospitales y también existen sus riñas. Chile, por otra parte, lo puede tener quizás un poco más organizado, al igual que donde tiene un programa adherente a universidades y tiene una buena oferta a nivel en todo, a nivel nacional, tiene múltiples ofertas. El Ecuador tiene también, en la actualidad tenemos literalmente 3 ofertas de posgrado de cirugía maxilofacial acá y más o menos va de la mano, regido por una universidad, rotaciones en múltiples hospitales, pero cada vez se ha masificado más, cada vez se ha masificado más y ya ahorita quizás el acceso es un poco más, eh, ¿Crees que antes era más complicado, no? sí, no te lo va a Era negar. más difícil porque había menos plazas también. Había menos plazas, había menos oferta, habría que buscar, o sea, te lo estoy diciendo de un punto de vista muy subjetivo, ¿no? Porque realmente Ujú. tendríamos que buscar unas estadísticas a Claro, nivel de me imagino. odontólogos graduados o personal graduado cualificado hace 10 15 años, hace 20 años, y medirlo desde el punto de vista de pregrado con la oferta que existía de posgrado. Porque así Claro, como ha aumentado la oferta de posgrado, pues también ha aumentado la cantidad de personas egresadas del punto de que quieren vista estudiar. de pregrado, ¿sí? Claro, totalmente. Pero sí, obviamente, como todo, ¿no? Si tú escuchas a nuestros antepasados que hacían cirugía, era quizás una persona que había sido dentista en los 50 en los 60 que había tenido la oportunidad de quizás de irse a Estados Unidos 1 año, había vuelto y quizás navegaba entre esa odontología formativa como estudio formal que quizás recibió en su momento y rozaba, no te voy a decir en lo empírico, pero que quizás en lo menos planificado o estructurado para adquirir sus competencias, incluso muchas veces desde el punto de vista andragógica, autodidacta, ensayaban, Intentando vainas a ver exacto, si esto funciona. exactamente. Entonces, como ahora todo Coño, es universal, tenemos internet, tenemos claro. programas formales, todo está Estamos en estructurado, un presente bastante tenemos diferente. contenido, o sea, es una brecha bastante grande. Claro, Incluso hasta claro. cuando yo me formé, pareciera mentira. A la actualidad, esa big Es otra difference, cosa. es otra cosa, es otra cosa. Igual ahorita Yo lo creo mencionamos. que concordo contigo en ese sentido, Jorge, que definitivamente la calidad de especialistas que se van a formar en el futuro serán incluso mejor que nosotros tres juntos, ¿no? Porque van a tener en sus manos algo que es poderosísimo y que están teniendo hoy y que el futuro que se aproxima con relación a la inteligencia artificial y todo lo que Claro, esto te puede ofrecer en cualquier área es absurdo, ¿no? La eficiencia que esto te brinda cuando bien utilizada para hacer cualquier procedimiento y lo que se espera de esto acaba siendo promisorio, ¿no? Para todas nuestras áreas y claro que como tú decías, ¿no? O sea, los del pasado comparado con los del presente probablemente salgan mejores, ¿no? Pero también tenemos algo que nos preocupa y probablemente tú sientas y Daniel siente lo mismo, que es la deficiencia también de la educación básica, de la educación de base. O sea, la universidad está haciendo odontólogos que quizás no son, o no sé si es mi percepción, no están tan bien formados como estuvimos nosotros, y acaban, y retomando lo que dijiste en la conversa, que la gran cantidad del número de facultades que ha aumentado absolutamente y probablemente por eso la oferta también de posgrados también ha aumentado. Solo en Brasil hay más de 600 Sí, facultades de una locura. odontología, que es una cosa absurda. O sea que teóricamente es una tendencia y una tendencia suramericana probablemente. Y espero equivocarme, si corríjame aquí, mis Jorge Fíjate Showers, si estoy que no, equivocado. te diría mundial, 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 hola, porque en eso. España pasa exactamente lo mismo. Y en Justamente. España, te lo digo con mucha propiedad, incluso se enfrentan problemas mayores desde el punto de vista dental porque ni siquiera hay ley que regule los títulos universitarios de cuarto nivel, es decir, especialidad o maestría para el ejercicio profesional.
Qué Sabes loco. que Entonces, antes de ayer, hablé con Carlos, que era mi socio de la clínica, y él vive en Valencia, España, y conoció a una profesora que me decía que los alumnos se graduaban de la universidad a veces viendo uno o dos pacientes, que el profesor decidía si hacía la práctica o no en pacientes o no, porque la universidad no tenía el dinero para pagarle su seguro de responsabilidad. No, Entonces bueno. tenía la decisión y la potestad de decir, oh, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer resinas en maniquí y nunca vamos a hacer resinas. Entonces había alumnos que se habían graduado sin ver pacientes y Puro uno decía que, maniquí. what, puro maniquí, qué loco, ¿no? Qué Complicado. absurdo. fíjate, Qué bolas. ahí quiero decirte algo, José, porque bueno, yo soy obviamente educador actual. Trato de innovar y de adaptarme. Soy una persona de verdad, o sea, siempre trato de que mis conocimientos siempre estén dispuestos a nuevas ideas, a nuevas tendencias formativas. Estoy en contra de la educación tradicional, clásica, pragmática, unidireccional, vertical, donde el docente es el que manda y o sea, yo estoy en contra de todo eso. Soy una persona más bien bidireccional, horizontal, trabajo ese tipo de esquemas. Y hacia allá Pero, va todo, ¿no? En teoría, sí, hacia allá claro, va evolucionando la educación. eso va evolucionando totalmente. Ahorita la actualidad es la andragogía, donde hay un autoaprendizaje y tú sencillamente vas Yes. tutoreando, incluso el docente también adquiere conocimientos si tiene la suficiente capacidad de tener el cerebro bastante abierto para entender que también puede aprender de su estudiante. Y eso pasa de esa forma, ¿no? Pero yo no sé si quizás nosotros estamos más preparados que ahora. De verdad, no soy, no trato de emitir ese sesgo tan pragmático, ¿no? Pues diría, mira, en nuestra época nosotros éramos buenos quizás con la tecnología que teníamos. Entonces, como tú dices, quizás en nuestra época, como éramos tan poco o menos, por así decirlo, en ese Nos momento, exigían más a nos nosotros. exigían más o Totalmente. teníamos capacidad, no sé, de ver más pacientes. Ahora con quizás lo que tú comentas, de que ahorita se plantean si ven o no en temas de hacer un paciente o de un punto de vista un maniquí o lo que sea, pero yo entendería que nosotros ensayamos y erramos más para aprender, solo que ahora quizás con las nuevas tecnologías, quizás la odontología es más predictiva. Entonces quizás los conocimientos se enfocan más por esa área a más que hacer el ensayo y error tradicional que veníamos haciendo. Entonces ahora, Gran punto. claro, entonces quizás antes, no sé, te pongo un ejemplo, es un ejemplo hipotético, no quiero meter a nadie en problemas, pero quizás después de hacer muchas cirugías de terceros molares y que tuviésemos, no sé, complicaciones sencillas, sangrado, parestesia, lo que sea. Ahora quizá haciendo una planificada, leyendo tomografía, haciendo una Claro. predicción, emitiendo guías quirúrgicas, quizás tu tratamiento, quizás con no repetirlo y hacerlo tantas veces, pero ahora puede ser una ontología más predictiva, porque en vez de ensayar y errar, ahora podemos planificarlo un poco mejor. Ese Diagnosticar es mi mejor. punto de vista en la actualidad. No trato de hacer ese sesgo como que típico los viejos de antes. No, en mi época, no, nosotros salíamos Yo le lo saqué me- a la mandíbula sí, 5 y carajitas. salíamos los mejores. No, Claro. yo trato de analizar que a diferencia de los tipos de aprendizaje y evolución que ha tenido cada uno de ellos, ahora esta es nuestra realidad. Y lo chévere que nosotros, porque tanto José como Daniel son docentes, es nuestra plasticidad y resiliencia a adaptarnos y adoptar estas nuevas tendencias y hacer Claro. docencia de igual forma. Y qué bolas el parteagua histórico que hubo con el internet Ujú. y que hay con la inteligencia artificial que todavía no lo estamos viviendo, pero creo que son dos vainas que de verdad le metió un boost a la evolución de las vainas, tanto científicas como en todos los ámbitos, cómo cambió el Totalmente. día a día de todos nosotros el internet. O sea, yo tengo la memoria súper fresca de que anda a imprimir unas guías, que las guías están allá, que la dejó el profesor, que algunas las hicieron a mano, que por Dios, Totalmente de ahorita acuerdo. es una locura. Ahorita en los colegios el carajito con el iPad, el Google Drive, pásame aquí la nube. O sea, es una... Somos... Creo que nos quedamos... No, me siento viejo diciendo esto, pero realmente las cosas han cambiado Totalmente. poderosamente. Otra Claro, cosita. pero es lo que trae justamente Jorge, ¿no? Esa plasticidad del profesor actual de sesgarse a algo o simplemente implementarlo
como herramienta de trabajo para su beneficio. Claro, Claro. totalmente. Oye, Jorge, ¿y cómo es el día a día de un estudiante de posgrado? ¿Cómo es la vida intrahospitalaria? O sea, ¿realmente vives ahí? ¿Duermes ahí? ¿Cómo es eso? Porque sé que usualmente los demás posgrados tienen sus áreas de posgrado, tienen su área de ortodoncia, su área de prótesis, de periodoncia, pero la gran diferencia que hace Maxilo con el resto de las demás especialidades es que tiene su vida en el hospital. Sí. ¿Cómo es eso? Cuéntanos, explícale como que si al estudiante de segundo año que nos está escuchando ahora mismo. Fíjate, el estudiante o el residente, en este caso de cirugía maxilofacial, obviamente hay múltiples y muchas formas y modalidades, ¿sí? Obviamente y desafortunadamente la educación en algunos aspectos, como todo, ¿no? O sea, se ha tratado de hacer negocio también de todo, ¿no? Porque obviamente es juez y parte. Pero hay algunas formas, quizás en la educación, que pueden ser efectivas en algunas otras carreras, pero en ejemplo, me voy a dedicar solo para no crear tanta controversia en cirugía maxilofacial, no son plausibles, ¿no? Por lo menos un residente de cirugía maxilofacial, pues debe ser dedicación exclusiva, tiempo completo y estar definitivamente estando en un hospital. Alma, Quizás, vida y corazón. sí, quizás incluso no voy a decir ninguna especialidad de la odontología para no crear controversia, pero quizás algunos otros programas o qué sé yo, algunas especializaciones desde el Y punto de que lo vista en general. de ortopedia. No, No, mentira, no, eso yo no para lo nada, dije. Corta. para nada. Este, Eso lo puede haber pu- dicho Cheo, pero le da pena contigo. Pero como pueden, te... pueden quizás tener alguna formación con alguna modalidad lato Samsung, quizás Claro, puedo, online. no online, sino que puede ser parcial, puede ser híbrida, o sea, dependiendo, ¿no? Dependiendo de lo que vayas a ocupar. Pero quizás desde el punto de vista de esto, en mi área de cirugía maxilofacial, partiendo de las necesidades de la persona y la masificación extrema que ha sufrido, literalmente se han convertido como en un carrito de hot dog. O sea, quiere maxilo, aquí toma un carrito de hot dog. O sea, literal, se han montado carros de hot dog, pero eso es harina de otro costal. En mi Ujú. opinión, porque voy a emitir mi opinión, debería Próximo ser. capítulo con Jorge, maxilofacial, carrito de hot dog y ya Cheo tiene ahí la miniatura No, es que o sea, literalmente para que nos demanden a los tres. se ha masificado Claro, de una forma y sacan cirujanos maxilofaciales, pero que tú definitivamente cuando se enfrentan al área de trabajo o a los campos específicos de la cirugía maxilofacial, ahorita ni siquiera basta con ser solo cirujano maxilofacial, porque incluso dentro de la cirugía maxilofacial se están tan microespecializando que el currículo va a pasar de masificado claro, de una forma y sacan cirujanos maxilofaciales, pero que tú definitivamente cuando se enfrentan al área de trabajo o a los campos específicos de la cirugía maxilofacial, ahorita ni siquiera basta con ser solo cirujano maxilofacial, porque incluso dentro de la cirugía maxilofacial se están tan microespecializando que el currículo va a pasar de macro a meso y próximamente a micro. Y claro, seguramente en quizás un par de años, para no dar una fecha, estaremos hablando de subespecialidades dentro de las especialidades odontológicas. claro. Y va a funcionar de esa forma. Entonces, un residente de cirugía maxilofacial que migra de una formación odontológica como es la escuela americana Ujú. y va a enfrentarse a un hospital donde quizás nunca ha entrado a un hospital, o sea, imagínate, es una gran Es un diferencia. choque arrecho, ¿no? Es un Un choque, choque es mortal, un ¿no? choque complejo, porque en el hospital público, por lo general, mm, desafortunadamente no te hacen ese acompañamiento como que, ay, mira, Bienvenido, bienvenido, pasa o sea, por aquí. realmente no te van a decir, ah, es que él es dentista, pobrecito. No, 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 no. Que métele el dedo en el tiro, No, rápido. Y claro, o uno sea, que el primer día, y que literalmente pase por mierda. aquí, mire, esto es un ventilador, esto es medicina interna, esto es cirugía general, estos son unos signos vitales de un paciente y de repente tú creías que tenías dominada todo el examen clínico intraoral Y estás aquí, y con suerte el bebé. extraoral de cabeza y cuello y de repente te ves paciente respirando aire ambiente, paciente conectado a intubación orotraqueal, lo que sea, conectado a máquina, o sea, un mundo totalmente diferente.
Y ahí Tienes tienes que que, atender esas vainas, o sea, tienes que estar ahí en la jugada. claro, por supuesto, Qué arrecho. porque formas parte de un equipo de emergencia, porque a diferencia de quizás la odontología convencional donde, no, ahora lo mando al periodoncista para que resuelva Agarre los cita. tejidos, coja cita. Bueno, y después que termine la de periodoncia, ahí va entonces al ortodoncista. Entonces va al ortodoncista y coge cita y tal. Resuelve los problemas dentales, las anomalías, las Aquí malposiciones, la vaina es etcétera. de vida o muerte. Claro, Aquí entonces póngase las pilas. ya después que terminemos aquí, ahora usted se dirige allá al rehabilitador para que ahora pueda poner sus dientes. No, aquí desafortunadamente nosotros navegamos en ese mundo donde también tenemos procedimientos electivos, no de emergencia, por nuestras competencias de odontólogo, pero también entramos en un mundo donde entra un paciente, qué sé yo, politraumatizado por múltiples heridas por arma de fuego y tiene heridas por arma de fuego en miembros, en tórax y de repente también tiene heridas por arma de fuego en cara. Y ahí tú no es que le vas a decir, ah, bueno, cuando le resuelvan el tórax me avisan y yo me acerco de aquí a 2 mesecitos o sea, Y que vamos a realmente, empezar de abajo no, no, para no, arriba. claro, realmente no funciona así. Entonces, tú Claro. terminas cohesionando un equipo de emergencia en donde entra neurocirujano, cirujano general, traumatólogo, el internista, en algunas ocasiones, el cirujano maxilofacial como caballitos de batalla a atender en conjunto a ese paciente. Pero es arrechísimo porque lo que acabas de decir puede ser tan terrorífico para algunas personas como encantador para otras. Claro, Porque yo me imagino que tú en tu residencia aprendes un poco de cada una de esas vainas. por supuesto. Es que por lo menos en mi época nosotros hacíamos un internado en medicina para poder ingresar al posgrado de cirugía maxilofacial. Y nosotros teníamos rotaciones formales dentro de servicio de medicina. Y yo me acuerdo que yo rotaba por Traumachoc y yo rotaba al igual con el traumatólogo, con el cirujano general y a mí me tocaba presentar pacientes intubados, pacientes que yo tenía que mandarle a hacer gases arteriales, leer si el paciente tenía una alcalosis, todo eso. Y a mí no es que me decían, no, mire, es que el doctor es dentista. No Entonces, importa. no, entonces quizás ahí tú en ese momento haces como una implosión intelectual, así como que ¿Qué y tú dices, mierda ¿qué, es qué esto? estoy haciendo? Porque ahí, o sea, imagínate, el cirujano general de trauma no te va a decir, usted, presénteme el paciente. Ah, no, usted es cirujano maxilofacial. Ah, bueno, chévere. Indíqueme, por favor, el mecanismo de acción del flúor. O sea, no, realmente no No, funciona de esa forma. claro. ¿No? Entonces, tienes que hacer una implosión intelectual y bueno, donde haces quizás un aprendizaje atropellado en su inicio, Claro, pero al final totalmente. todo cae bajo su propio peso, o sea, tú terminas entendiendo un montón de cosas y realmente se aprende, o sea, Volviendo al inicio, Jorge. Los primeros 6 meses de Jorge Agurto en la De especialización de cirugía psiquiatría. maxilofacial. O sea, acabas de decir que pasamos por una rotación de medicina interna, claro, necesario, ¿no? Sobre todo para todos los que vienen de afuera. Y me recuerdas todo lo que acabas de decir justamente para quien entra en la maestría, que en la maestría entra todo el mundo. O sea, ahí entra abogado, entra sí, psicólogo, entra odontólogo, y todo el mundo le cobran igual. Y tú no te vas a decir, "Ah, es que él es dentista, ah, es que él es abogado y claro, no sabe de ciencia, no, tiene que estudiar, punto, por acabó." supuesto. En estos primeros 6 meses, o sea, ¿cómo acabas encantándote o todo lo contrario, ¿no? Porque así como lo dijimos al inicio, hay gente que, verga, esto es lo mío, y hay gente que dice, verga, Ni esta de vaina es vaina. horrible, Exacto. brother. Y suele pasar mucho, ¿no? Eh, Creo que quizá la masificación y el acceso como quizás ahora lo tienes un poquito más estructurado, quizás un poquito Más ordenado. más ordenado, no es tan atropellante como quizás en mi momento o en la época. Por igual manera sí hace un gap bien diferente entre una escuela de odontología convencional a la cual tú te formas y pasas a un mundo totalmente, no te voy a decir Hostil, totalmente ¿no? desconocido, hostil dependiendo a lo que te enfrentes. Claro. Tampoco aquí voy a ser el Judas de nadie porque hay países de primer mundo donde definitivamente funcionan las cosas de forma correcta, ¿no?
pero para hacerte un poquito más en Latinoamérica, sí es un poquito atropellante, no te lo voy a negar. No te lo voy a ¿Sabes negar. qué? Y Ajá. respondiendo un poco a lo que me decía Cheo, mira, cuando y te voy a poner mi ejemplo. Yo estudié odontología para ser cirujano maxilofacial. Yo me preparé, yo trabajé con un cirujano maxilofacial, como te comenté, desde segundo año de la carrera de odontología. Y mientras mis amigos iban para la playa, yo me iba todos los fines a trabajar con este doctor. Hablaba ya con los residentes de cirugía maxilofacial para irme estudiando odontología Curtiéndote de al bola. hospital y hacer turno, ¿sí? Y ya hacía turno. Y después me gradué, hice mi internado y después concursé a mi posgrado. Y con todo y eso, nada te prepara para tú entrar completamente a un posgrado de cirugía maxilofacial con una formación como odontólogo y sobre todo porque la responsabilidad es tuya. Claro. Ahí quizá es lo más nuevo que te enfrentas, ¿no? Porque vienes de estudiar odontología, estás respaldado por una institución, tienes una curva de aprendizaje controlada y de repente entras a un hospital público donde realmente, no, esa fractura mandibular, no me ponga ese paciente porque todavía no he visto la teoría. ¿Me expliqué? Claro. Ahí no puedes Verga, qué hacer eso. cagazón. No es un ambiente controlado. Porque hoy te llega una herida por arma de fuego, mañana te llega una herida por arma blanca, pasado mañana te llega un politraumatizado qué sé yo, por caída de moto, por choque vehículo-vehículo. Ay, como tú le dices, todavía ese tipo de fractura no lo he visto, entonces no lo voy a atender. No, desafortunadamente, si tienes un ambiente donde vas aprendiendo la teoría, vas cumpliendo un programa, pero también vas por otra parte, de forma paralela, preparándote a medida de lo que te llega. Porque Claro. es Qué así. Claro, arrecho. y ahí se me viene una pregunta, Jorge, y creo que es una pregunta que se hacen todos también aquí en el Orto Show, relacionada a cómo, en qué momento se planifica un politraumatizado si tienes que atender, ¿sabes? Porque por ejemplo, nosotros en ortodoncia tenemos todo un plan de tratamiento, que nos demoramos, que vemos cuáles son los exámenes que vamos a pedir de forma alternativa y tenemos un tiempo de planificación. Ustedes son un tiempo cero, ustedes tienen que actuar insofacto, ¿sabes? Tienen como que, ok, quién es el que sabe más o quién es el que lleva la batuta allí para decidir qué es lo que realmente se debe hacer. Y claro que esto tiene un puta sesgo gigante de poder no conseguir lo que planificas porque no lo planificaron. No sé si me cachas la Sí, pregunta. sí, sí, perfectamente. De igual manera, pareciera mentira, porque quizás sé que quizás es un mundo quizás un poco nuevo, pero de una forma u otra sí existe más Un que una orden. planificación, existe un orden, ¿no? De igual manera, el cirujano maxilofacial, como cualquier especialista en la rama de la medicina, tiene que estar comprometido en lo que son el ATLS y el BLS, que es el Basic Life Support, ¿sí? Son cursos anexos que tú vas haciendo dentro de tu formación, o al menos deberías tenerlo bastante correcto. Y el ATLS es el Advanced Trauma Life Support. Entonces, de una forma u otra, te dan un ABCD donde, bueno, vía aéreas primero, hemorragia, y tú por un orden, tú vas priorizando, ¿no? En ese Advanced Trauma Life Support, sobre todo lo primero es la A, que es de Airway, de vías aéreas. Entonces Que ahí no se entramos asfixie el nosotros hombre. como, claro, nosotros entramos como cirujanos maxilofaciales porque nuestra área de competencia es la vía aérea. Entonces, nosotros no es que vamos a decir, mira, vamos a resolver todo esto, ¿no? Dependiendo del tipo de trauma, de cómo lo haya tenido. Quizás nos ocupamos de manejar tejidos blandos para evitar hemorragia, priorizamos la construcción de la vía aérea, hacemos un control de daños inicial y posteriormente a eso, dependiendo también la evolución del paciente, nosotros ya ahí podemos quizás sobre la Planificar otra marcha cirugía. hacer una planificación para hacer, bueno, una reducción de fracturas, establecer los sistemas, planificar con los tornillos y las placas adecuadas para tú organizar, y ahí quizá lo puedes organizar un poco mejor, ¿sí? Pero todo eso está literalmente, tiene como un orden secuencial. Quizás no puedo hacer una planificación, quizás tengo que hacer algo bastante invasivo, pero como te digo, dependiendo de esa preparación que tú tengas previa y cómo tú vas a manejar inicialmente al paciente, puede garantizar de que el paciente comience bien, termine bien y se vaya bien
o comience mal, después por cómo hiciste la sutura de los tejidos hagan una retracción cicatrizal y después no puedas resolver la fractura después de mejor forma, alargas los tiempos y la fractura se consolida de una forma viciosa, entonces lo metes a los 6 meses y tienes que refracturar otra vez, separar, Vergación. retirar la fibrosis para volverlo a posicionar, entonces ya el tejido ya hizo una retracción cicatrizal, de verdad es otra cosa. Otras vainas. Sí, pero tienes que mantener esa secuencia no está inventada, o sea, funciona de esa forma. Cualquier programa promedio de cirugía maxilofacial debería manejar una secuencia de ese modo. Oye, ¿y lidian con pacientes que fallecen? Full. Claro, por supuesto, por Pero, supuesto. a ver, no sé si esa era la pregunta, pero no te encariñas tanto con los pacientes porque me imagino que la mayoría de las veces están desmayados. Pregunta, esto Fíjate, es pregunta de público, esta es pregunta de paciente. Pacientes, yo estoy seguro que quería hacer esta pregunta porque aquí todo el mundo nos escucha. fíjate, normalmente, como te digo, si entra a la sala de traumachoque es un paciente politraumatizado por todos lados. Tiene un traumatismo toracoabdominal cerrado hasta que se demuestre lo contrario. Tiene un traumatismo cráneoencefálico severo hasta que se demuestre lo contrario. E independientemente las fracturas por traumatología de miembros superiores, inferiores, y puede adherirse el cirujano maxilofacial. Pero por eso te mencionaba, ¿no? Un paciente por lo general entra inconsciente. O Claro, sea, y lo vamos totalmente. resolviendo. Y vamos estableciendo el orden de prioridad. Porque por lo menos si yo tengo un hematoma sudural, que es un hematoma en el cerebro, ¿no? Sí, para ponerlo al alcance de todos. Un hematoma en el cerebro, qué sé yo. Y de repente tiene una fractura de mandíbula. ¿Sí me explico? O sea, quizás no se va a morir por la fractura de mandíbula. Es Claro. muy probable que A su eso lo riesgo, dejan como que de claro, último, es probable que su riesgo vital sea en ese momento el cerebro. resolver el hematoma cerebral que tiene. Y posteriormente a eso nosotros actuamos como actores secundarios en ese caso, ¿sí? Pero obviamente tú lidias mucho con pacientes que Que pueden están al morir. borde. Claro, Exacto. y totalmente. O sea, un paciente con heridas por arma de fuego en cara es un paciente que si tiene una herida por arma de fuego en cara, es muy poco probable que fallezca. Y eso es un mito urbano porque ¿En normalmente, serio? sí, las heridas por arma de fuego en cara, que un paciente fallezca de forma letal, tendrían que ocurrir muchos efectos desafortunados. A diferencia de una herida por arma de fuego que compromete el sistema nervioso central, o sea que entre a bóveda craneana, es totalmente diferente, que O atraviese sea, como columna que media, etcétera. de cejas para abajo es poco probable que te mueras. Dependiendo del trayecto ser irresponsable de mi parte decirlo así, pero va a depender mucho y las estadísticas están para decirla de que es muy poco probable. Ahora, si hay sitios de mayor, si se quiere, riesgo vital para el paciente, más que una fractura de mandíbula, Claro, ¿sí? totalmente. Puedes hacer obviamente un edema de piso de vías aéreas, etcétera, pero obviamente hay algunas cosas más que están por encima de nosotros. Pero obviamente, como te digo, trabajamos todos en conjunto. De igual manera, puedes decir infecciones odontogénicas, pacientes que te pueden hacer sencillamente una mediastinitis, te pueden sencillamente hacer Una angina de neuroinfecciones, Ludwig. una angina de Ludwig que evolucione y por gravedad vaya al mediastino y te complica al paciente, una neuroinfección por vía retrógrada, o sea, Miles de vainas. varias cosas que te pueden ocurrir. Porque, a ver, yo me he dado cuenta que usualmente Maxilo como especialidad y Maxilo en su día a día, hay un tema de como de rangos muy bien definidos. Y es algo que también pasa, creo que en la formación de los médicos, que del Ujú. R1, el R2, el R3, no sé cuántos R son, pero es como que, ¿crees a ver, eso puedo entender lo que es muy necesario debido al rigor de las vainas, o sea, de que las cosas tienen que ser como son, porque estamos hablando de vidas y de vainas que son muy serias, no es que si se te filtró la calza, sino de vainas que quizás pueden ser un poco más impactantes, por así decirlo. ¿Crees que está justificado eso, que eso funcione así? O sea, que si el R1 es el que hace todas las vainas y a medida que va subiendo vas mandando uno al otro. Y es algo que creo que también se ve cuando se gradúan. Porque, ojo, Jorge y yo somos muy panas y yo conozco muchos de sus residentes porque él lo ha invitado muchas veces a ver juegos, a joder. Y es como que
hay como que cierto padrinaje, por así decirlo. Y tal cual cuando empezamos el capítulo contabas que el doctor Mora lo considerabas como un segundo papá y eso me parece genial porque creo que en las demás especialidades no ocurre así. La gente estudia y ya. Puedes tener un doctor favorito o un doctor que te marcó, que te pareció cool, pero veo que en Maxilo, no sé, vuelvo y repito, si es por el rigor de las vainas, está mucho más marcado. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿crees que es necesario o por qué se estila? Fíjate, quizá históricamente por nuestra adherencia con, o nuestra competencia con medicina, que en donde medicina se suele estilar muchísimo eso, ocurre ese orden jerárquico, ¿no? En Claro. donde yo, Medio en su militar la vaina. medio militar, exactamente. Entonces, yo ahorita si me preguntas, estoy parcialmente en acuerdo, sí, no, porque Ok, yo entiendo que todo tiene que evolucionar, ¿sí? Dentro de la burocracia y desafortunadamente en Latinoamérica, como quizás no hay tanto orden, sino como que, mira, es esto lo que te tocó y tira para adelante, se estila más un poco como que la culpa es del R1. Pero obviamente si tú me preguntas a mí, y esto quizás es una opinión muy impopular dentro del gremio de cirugía maxilofacial, pero obviamente la culpa no puede ser de la persona que quizás que menos sepa. O sea, sería algo obvio. totalmente descabellado, ¿no? De los que están entrando. Claro. O sea, no puede ser culpa de que algo sea culpa de una persona que quizás es la que menos tiene competencias en el área. Y yo tuve que luchar con eso. Y normalmente los posgrados en Latinoamérica y funcionan quizás de esa forma, ¿no? Quizás te vas a unos países de primer mundo y he tenido la oportunidad, porque he tenido la oportunidad de estar en España, en el Hospital Virgen Universitario del Rocío, con el maestro García Perla, que es un crack. Me pasó algo interesante en el quirófano porque en España no funciona así tan militar. Que vaya a comprarme el café. No, eso no existe. O sea, es así como que, mira, y al doctor, que para mí es un crack, un tipo, o sea, súper crack de la cirugía maxilofacial en términos de reconstructiva, y de repente le dicen, mira, Alberto, los residentes, y yo me quedé así, yo, ¿what? En Venezuela me tienes que decir, No, no, papá Dios, por señor, poco. que pídame la Pero bendición, por eso te digo, es muy diferente Jedi, maestro Jedi. por el tipo de formación que hay, como quizás estará un poco más organizado, más estructurado, un Claro. poquito más abierto. Y yo operando con el doctor Alberto, eh, me decía, bueno, Jorge, gracias por venir y todo eso. Nos habíamos visto en un congreso internacional en Cartagena y él me invitó y fuimos. Y me decía así, y como que, Jorge, cuéntale a mis residentes cómo ustedes en Latinoamérica, ¿Cómo respetan? cómo es que es el tema del castigo, cómo es el tema del orden jerárquico. Y yo le decía, Del café. claro, y yo le decía, no, ¿Quién compra el café? claro, y yo le decía, no, que el residente o el residente tal demuestre un respeto tipo estructural, vertical, por él. Y los residentes en España se me cagaban de la risa y que, ¿pero qué? ¿Pero les pagan? ¿O cómo? O sea, no entiendo, pero ¿cómo si la educación es de todos? ¿Cómo? O sea, así. O sea, por eso ¡Qué te digo, bolas! culturalmente es totalmente Es otra diferente. cosa. En Latinoamérica es donde quizás se estila más eso, ¿sí? También, a pesar de que no esté 100% de acuerdo en eso, también tengo que entender que en Latinoamérica hay un montón de deficiencias, ¿sí? Del punto de vista estructural, logística, de Político, social. política, social, de abastecimiento hospitalario. Entonces, sí, La manera sí, de compensar, ¿no? claro, quizás Qué si todo arrecho. este desorden, que es un Tiene desorden sentido. total, le sumo a esto, que el tipo ande libre por la vida, mira, va a ser un caos. Marico, O sea, gente va a ser muerta en la todos guerra lados. mundial Z en la sala de emergencia porque no va a haber ni forma ni manera. Entonces, quizás Obviamente. el compensar este desorden que en el cual tú te encuentras, que hay un orden jerárquico donde, mira, fulano tal R1 se encargaba de esto, de esto, de esto, de esto, y mire, y si usted no se queda todo el fin de semana, era como que quizás una forma estructural, quizás no la más correcta, insisto, pero de como que mantener todo esto más o menos Y, en y, orden. y bien antipresente, porque sabemos que en el presente hay, hace como unos 2 o 3 años, no sé si se acuerdan, salió un video de una gente quejándose por el trato, no era en Maxi, era en medicina, el trato que le daban la gente, los doctores superiores o los R superiores a los nuevos, que por todo el tema de la empatía, de todos estos Sí, movimientos nuevos que sabemos que no queremos tocar aquí. Pero
tiene todo el O sentido. todo lo contrario, yo sí quiero tocar eso porque me Y llama que demasiado la muéranse, coño de atención. madre. Claro que sí, no, porque justamente vi una charla, creo que de un ecuatoriano, si no me equivoco, en TED Talk, y él hablaba de la cantidad de horas que pasa un médico con todo esto de las guardias, ¿no? Y cómo eso puede afectar significantemente la calidad de atención que puede dar un médico, llámese lo que sea en el área que sea. Y claro que esto impacta directamente a los cirujanos bucomaxilofaciales porque también de algún momento van a ser guardias de 24, 48 horas, Hasta que más. imagínate a alguien que te llegue un paciente después de que tienes una guardia en la hora número 36, No, o un sea, huevón. No, politraumatizado. mire, no sé ni quién soy Exacto. yo, huevón. Claro, pero a esto me refiero porque ahorita Jorge acaba de decir la masificación. Entonces la masificación tendrá probabilidades de que esto pueda quizás darle un boost, ¿sabe? Un upgrade, teniendo como que no, si tengo más residentes, no tengo por qué estar Eso, no matando un tengo que montón de quemarlos gente. tanto. Debería mejorar el ambiente. Ujú. Qué Sí, bolas. lo que pasa es que, o sea, estoy de acuerdo y no de acuerdo, porque tú no puedes sopesar un problema institucional, político, social, de salud pública Claro, formando más estudiantes, porque de igual manera lo vas a tener 3 o 4 años y después ellos egresan. ¿Me expliqué? claro. Y después Totalmente. esos cirujanos maxilofaciales van a dar un servicio a toda la comunidad donde ellos se establezcan. Entonces yo no puedo, si se quiere, sobregirar una oferta académica patrocinada por una universidad o por un hospital para yo tener personal en el hospital público porque yo como institución tengo problemas de raíz o de base. Claro, O totalmente. sea, es una opinión personal, ¿no? Habría que cambiar las raíces de la salud Claro, pública latinoamericana, que es claro, como saber qué tan porque grande es el igual, universo. ¿Sí? claro, porque igual ellos pasan 4 años, se gradúan y esos son personas que se van a sumar a esa población a esperar. Y obviamente es un orden decreciente. Si antes se graduaban, qué sé yo, 5 maxilofaciales, en 15, 20, 30 años se graduarán 35. Y tendrán que Claro. esperar que los que se graduaron en aquel momento se mueran para ir sopesando y atendiendo esa comunidad que paulatinamente irá creciendo. Pero es un tema Es un tema sin tema, fin. es un tema sin fin, es un tema jocoso, te lo digo, porque tú no puedes sopesar un problema. Claro, claro, yo te entiendo lo de sopesar algo con otra cosa, pero, o sea, ¿cómo entonces tú, Jorge, el próximo Ministro de Salud. eh, ministro de Salud, cómo pudiésemos quizás mejorar esto en el sentido literal de la palabra? O sea, ¿cómo consigues de repente tener a un médico o un cirujano bucomaxilofacial presente y no cansado después de una guardia de tantas horas, sabiendo que esto perjudica notablemente la capacidad de respuesta de alguien? Totalmente. También, no, pero es que esto es una metralleta, estamos Marico, eso ahorita está así como brutal. que... Yo quería ya Claro. el episodio con Maxilo porque hay demasiadas vainas. Y arrancamos tarde porque este episodio empezó muy burocrático hablando de mierdas que no son. Pero esta es la salsa de verdad, así que quédate viendo Orto Show hasta el final.